Existen diferentes tipos de circuitos eléctricos. En este caso nos centraremos en filtros pasivos y activos, que generalmente son ejercicios que hacen parte de los contenidos en cursos de dinámica de sistemas y control. Los filtros pasivos se caracterizan por el uso de componentes como resistencias, bobinas y condensadores en diferentes configuraciones para generar diversos tipos de filtro. Por otro lado, los filtros activos, además de contener los componentes anteriormente mencionados, se caracterizan por tener amplificadores operacionales o transistores principalmente. En cuanto a ecuaciones respecta, la resistencia se define por la ley de Ohm, que es el voltaje sobre la corriente. La corriente de un capacitor se calcula a partir de la capacitancia multiplicada por la derivada del voltaje con respecto al tiempo. Y finalmente el voltaje de un inductor se calcula a partir de la inductancia multiplicada por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Los amplificadores operacionales en su forma básica se componen de 5 terminales, las cuales son las de alimentación positiva y negativa, entrada inversora, entrada no inversora y la salida. Adicionalmente, los amplificadores operacionales se componen principalmente de dos ecuaciones que nos dicen que el voltaje de la terminal A va a ser igual al voltaje de la terminal B y que la corriente en el punto A y el punto B serán iguales a 0. Por medio de estas ecuaciones se expresa que las terminales A y B están en corto. A este efecto se le conoce como cortocircuito virtual. Como punto adicional, implementaremos las leyes de Kirchhoff y análisis de circuitos por nodos para el modelamiento matemático de estos sistemas. Para este tema desarrollaremos 5 ejercicios de filtros pasivos y 5 ejercicios de filtros activos, con los cuales se propone, a partir de los ejercicios más básicos y elementales, ir escalando la dificultad de ejercicios que requieran más análisis y cierto tipo de conocimientos específicos. Con todo esto dicho, comenzamos con los ejercicios de filtros pasivos. Iniciamos con un filtro pasabajos compuesto por una fuente de alimentación o entrada definida como UDT, una resistencia R y un condensador C. La salida de este sistema está dada por YDT, que es el voltaje del capacitor. La ley de voltajes de Kirchhoff nos dice que la sumatoria de voltajes de un circuito deben ser iguales a 0, por lo que de esta forma iniciamos con UDT, que es una fuente de voltaje positiva, menos el voltaje de la resistencia, menos el voltaje del condensador, todo igual a 0. Podemos reemplazar el voltaje de la resistencia por la multiplicación de la resistencia y la corriente respecto al tiempo. Si nos damos cuenta, el voltaje del condensador es nuestra variable de salida, por lo que para este caso haremos el respectivo reemplazo. Por otra parte, este cambio lo debemos realizar dado que, como el objetivo de este ejercicio es realizar una ecuación diferencial, se requiere que todo quede en términos de entradas y salidas del sistema, es decir, en términos de UDT y YDT respectivamente, a excepción de constantes como la resistencia y la capacitancia en este caso. El ejercicio que estamos haciendo es una resistencia de un condensador en serie, por lo que la corriente en todo el circuito es la misma. Para este caso, siguiendo con los reemplazos, podemos aplicar la fórmula de la corriente del capacitor, ya que cumple con lo anteriormente dicho, ya que está en términos de voltaje, el cual reemplazaremos por YDT. Teniendo finalmente todos los reemplazos respectivos, simplemente operamos todos los valores que tenemos y finalmente nuestra ecuación diferencial estará resuelta. Aquí tienes todo el procedimiento del ejercicio por si quieres verificar cualquier operación. Como segundo ejercicio del video haremos un filtro pasaltos. Básicamente lo único que varía de este ejercicio con el anterior es la ubicación de los componentes. Para este caso necesitamos hallar la ecuación diferencial que relacione el voltaje de entrada con el voltaje del condensador. Iniciamos con las leyes de Kirchhoff para decir que UDT menos el voltaje del condensador menos el voltaje de la resistencia es igual a 0. Y recordando que el voltaje de la resistencia será igual a YDT, por lo que debemos hacer el respectivo reemplazo. Ahora, ¿cómo podemos reemplazar el voltaje del condensador únicamente con la fórmula de la corriente? Si nos fijamos en la fórmula del condensador, vemos que el voltaje del condensador se encuentra en la fórmula, por lo que podemos despejarlo inicialmente integrando a ambos lados de la ecuación. Recordemos que la integral y la derivada, al ser operaciones totalmente opuestas, se cancelan, logrando liberar el voltaje de la integral. Luego pasamos la capacitancia a dividir al otro lado y el voltaje finalmente será igual a 1 sobre la capacitancia por la integral de la corriente respecto al tiempo. Entonces reemplazamos este resultado en la ecuación inicial. Sin embargo, dado que las ecuaciones diferenciales deben estar en términos de las salidas y las entradas, la corriente no puede ser parte de nuestra solución, por lo que será necesario reemplazar por algún valor que nos permita expresarla en términos de UDT o YDT.
Recordemos que es un circuito en serie, por lo que podríamos utilizar la fórmula de la corriente y de la resistencia, ya que ambas corrientes son iguales, por lo que tenemos al voltaje sobre la resistencia. Reemplazamos y finalmente tendremos resuelto nuestro ejercicio, teniendo finalmente que nuestra ecuación diferencial quedará como U de t menos 1 sobre la resistencia por la capacitancia, todo ello multiplicado por la integral de y de t menos y de t igual a 0. Luego de estos dos ejemplos introductorios pasaremos a un ejercicio un poco más complejo. Para este caso vamos a hallar la ecuación diferencial de un circuito pasabanda implementando un condensador, una bobina y una resistencia donde el voltaje y la resistencia serán nuestra salida. Empezamos al igual que en los dos ejercicios anteriores diciendo que U de t menos el voltaje del condensador menos el voltaje de la inductancia menos el voltaje de la resistencia será igual a 0. Dado que el voltaje de la resistencia es la salida, la reemplazamos en la ecuación. El voltaje del condensador se puede despejar de la fórmula de la corriente del condensador, quedando que el voltaje es igual a 1 sobre la capacitancia por la integral de la corriente con respecto al tiempo, y lo reemplazamos en la ecuación original. El voltaje de la bobina se puede reemplazar por medio de la ecuación que vimos con anterioridad, por lo que para este caso quedará como la inductancia por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Sin embargo, debemos recordar que las ecuaciones diferenciales solo pueden quedar en términos de U de t y Y de t, por lo que necesitamos una ecuación que nos permita reemplazar la corriente por alguno de estos términos y adicionalmente lo que viene siendo la resistencia. Este circuito sigue estando en serie, por lo que la corriente en cualquiera de los componentes será la misma. De esta forma se utiliza la fórmula de la corriente de la resistencia, ya que es el último componente que falta para asociarlo con la ecuación principal. Reemplazando adicionalmente el voltaje con respecto al tiempo de la resistencia por Yt, que es nuestra salida. Finalmente, el ejercicio quedaría resuelto de esta manera. Con esto damos por terminada la primera parte de los ejemplos de modelamiento de sistemas eléctricos, no sin antes mencionar algunos de los pasos claves para resolver estos ejercicios. Principalmente necesitas tener en cuenta que este tipo de ejercicios necesitan leyes de Kirchhoff para analizar corrientes y voltajes que podrían ayudarnos a despejar algunos valores. Adicionalmente, dado que estamos trabajando con ecuaciones diferenciales, recuerda trabajar todo en términos de entrada y salida del sistema, por lo que el voltaje y corriente generalmente no pueden quedar en la respuesta final. Recuerda que la entrada siempre será definida como U de t y la salida como Y de t. Esta nomenclatura la maneja una gran cantidad de libros dedicados al tema, por lo que será importante que la memorices. Finalmente, lo mejor que puedes hacer para fortalecer este tema es seguir resolviendo ejercicios y repasar algunos conceptos por medio de algunos libros especializados, por lo que aquí te dejamos una lista de los libros que contienen este tema en específico. Sin nada más que decir, agradecemos tu apoyo dándole clic al botón de like, suscribiéndote para estar al tanto de nuestros videos y comentar tu opinión frente a este tipo de videos y aspectos en los cuales podemos mejorar. Esto es Electroeleven Record y hasta una próxima oportunidad.